En aquella sofocante mañana de verano, en la base aérea Andrews, el sargento Mateo Ramírez, un hombre con la fuerza de sus raíces latinas, esperaba al presidente Donald Trump. El aire estaba pesado, cargado de expectación, pero para Mateo, la tensión provenía de un lugar más profundo. Cuando el presidente extendió la mano, Mateo permaneció inmóvil en un desafío silencioso que detuvo a todos. Lo que parecía insubordinación era en realidad un grito por justicia, el doloroso recuerdo de su hermana, la capitana Sofía Ramírez, cuya voz fue silenciada en combate, ignorada por prejuicio y negligencia. Esta historia que estás a punto de escuchar revela cómo un acto de desafío puede desenterrar verdades incómodas, transformar el poder en un aliado inesperado y finalmente encender la llama de la esperanza donde antes solo había oscuridad. Prepárate para sumergirte en un viaje de superación y resiliencia que tocará tu alma. Antes de continuar, te pido que nos ayudes a difundir este mensaje de esperanza. Deja tu like en este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Y que Dios te bendiga por cada minuto dedicado a escuchar y compartir estas poderosas narrativas. Y para saber hasta dónde está llegando la voz de Sofía, comenta aquí abajo desde qué lugar de Brasil o del mundo nos estás viendo. En aquella sofocante mañana de verano, en la base aérea Andrews, un silencio pesado flotaba en el aire, tan denso como la humedad que se pegaba a la piel de Mateo Matt Ramírez. Él, un sargento de primera clase con aire de quien cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, esperaba la llegada del presidente. Sus ojos, normalmente expresivos, estaban fijos en un punto distante, reflejando una tormenta interna que pocos allí podrían siquiera imaginar. La expectativa patriótica era casi palpable entre los presentes, pero para Mateo, cada latido del corazón resonaba una tensión diferente, mezclada con una frustración que parecía corroer su alma por dentro. Era un día de honores y celebración para los que regresaban, pero para él era solo un recordatorio doloroso de una ausencia, de una voz silenciada que jamás podría olvidar. El rugido distante del helicóptero anunciaba la aproximación del presidente Donald Trump, y un murmullo de excitación recorrió la línea de honor. Cuando el comandante en jefe se acercó, extendiendo la mano para saludar a cada aviador, Mateo permaneció inmóvil. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, el cuerpo rígido, una negativa silenciosa que contrastaba abruptamente con el orden y la reverencia esperadas. Los susurros comenzaron inmediatamente, propagándose como fuego en paja seca entre los oficiales del servicio secreto y los generales, todos aturdidos por la audacia de aquel sargento. En cuestión de segundos, la interpretación era unánime: pura insubordinación, un extranjero irrespetando al país justo delante de los ojos de todos, y la sombra de un consejo de guerra inminente pendía sobre la cabeza de Mateo. Pero la verdad detrás de la negativa de Mateo era infinitamente más profunda que la insubordinación. No se trataba de falta de respeto, sino del punto de ignición de una búsqueda dolorosa y urgente de justicia, de un reconocimiento que le había sido negado. Aquel acto de desafío era un grito silencioso, un eco de la voz de su hermana, la capitana Sofía Ramírez, que se había callado para siempre un año antes. Ella había muerto en un ataque de dron en Siria, en un convoy que debía ser humanitario, y el informe oficial lo llamaba un error trágico. Una frase que sonaba vacía y cruel en los oídos de Mateo, un eufemismo para una verdad mucho más brutal que él había desenterrado. Él descubrió, con un dolor punzante que parecía desgarrar su alma, que Sofía había transmitido comunicaciones cruciales en español, implorando que se retrasara el ataque. Ella había visto, con sus propios ojos, la presencia de familias civiles no combatientes en el convoy, vidas
inocentes que serían cegadas, pero su voz, la voz de una mujer latina, fue sistemáticamente ignorada, descartada, bajo el pretexto frío de barreras de comunicación y dificultad de interpretación. La aprobación para el ataque provino del más alto escalafón, del propio presidente, y los registros fueron subsecuentemente modificados, ocultados, las transmisiones de Sofía registradas como ininteligibles o dañadas. Todo para proteger a oficiales de alto rango, para evitar cuestionamientos sobre la negligencia y el prejuicio xenófobo que él estaba seguro llevaron a aquella tragedia. Mateo, atormentado por la voz silenciada de su hermana y por la injusticia de su sacrificio, cargaba el peso de un sistema que traicionó a uno de los suyos, especialmente por su identidad. Para sorpresa de todos, el presidente Trump, con una percepción que pocos esperaban, notó que había algo mucho más allá de la insubordinación en el comportamiento de Mateo. Quizás intrigado por la singularidad de la situación, por la profundidad de aquel desafío silencioso, solicitó una reunión privada con el sargento. La noticia corrió como un susurro ahogado por los pasillos de la base, alimentando especulaciones. Era una ruptura de protocolo, algo inusual, y todos se preguntaban qué podría haber llevado al comandante en jefe a prestar tanta atención a un acto tan aparentemente claro de irrespeto. Nadie imaginaba el giro que aquel encuentro decisivo traería. En el silencio tenso del gabinete presidencial, Mateo sintió el peso de aquel momento. Allí, delante del hombre más poderoso del país, sacó del bolsillo una foto gastada, la imagen sonriente de su hermana, Sofía. La extendió, la mano temblándole ligeramente, y comenzó a derramar la verdad brutal que lo consumía. No solo sus comunicaciones fueron ignoradas, sino que el idioma y el origen de su hermana, afirmó con una convicción férrea, podrían haber sido factores decisivos para su trágico destino. Sintió la urgencia de ser escuchado, de hacer que el dolor de Sofía fuera real para aquel hombre, y entonces, con una audacia que brotaba de la propia esencia de su luto, forzó a Trump a escuchar la grabación original de la transmisión final de Sofía, revelando la claridad innegable de sus súplicas y la falsedad de los informes oficiales. Aquel momento crucial, donde la voz silenciada de Sofía resonó en el gabinete, transformó el conflicto inicial en una alianza inesperada. A partir de aquel encuentro, el escenario comenzó a cambiar drásticamente, tomando a muchos por sorpresa. Trump, visiblemente impactado por la verdad innegable de la historia de Sofía y por la claridad angustiante de su voz en las grabaciones, ordenó una investigación profunda. No era solo cuestión de investigar errores. El objetivo era exponer no solo la manipulación descarada de información, sino también la negligencia y el prejuicio subyacentes que llevaron a la supresión de las comunicaciones de Sofía. La orden era clara: desenterrar todo, sin medias tintas ni paños calientes, y sacar a la luz las entrañas de un sistema que había fallado de forma tan cruel e injusta. Él decidió, contra la fuerte oposición política y militar que inmediatamente se levantó, hacer pública esta verdad impactante. Se oían susurros en los pasillos del poder, intentos de desacreditarlo, de minar la investigación y, vergonzosamente, de atacar a la propia capitana Ramírez, utilizando estereotipos superficiales sobre su origen. La batalla sería dura, él lo sabía, pero la convicción de que aquella injusticia no podía quedar impune era más fuerte. La voz de Sofía, antes silenciada, comenzaba a resonar por los pasillos del poder, exigiendo atención, exigiendo justicia, y a cada paso, Mateo sentía una mezcla de alivio y una pesada responsabilidad. En el fragor de aquella exposición pública, el presidente Trump no se detuvo ahí. En un esfuerzo para que ninguna voz, independientemente de su origen o su idioma, fuera silenciada,
Nuevamente en el campo de batalla, propuso una nueva y ambiciosa legislación, la Ley Esperanza. El nombre, que en español significa esperanza, ya llevaba en sí la fuerza simbólica de todo lo que había sucedido. Esta ley exigiría la preservación rigurosa, la traducción detallada y la revisión independiente de todas las comunicaciones de combate. Era una medida drástica, sí, pero necesaria para garantizar que la tragedia de Sofía jamás se repitiera, que la burocracia y el prejuicio no pudieran esconderse más entre líneas de un informe. Mateo, que hasta entonces había cargado su dolor en silencio, superó la reticencia natural que sentía a exponerse. Comprendió la importancia de su voz en aquel momento. Se convirtió en el rostro público de esta causa, algo que nunca imaginó ser. En el Capitolio, delante de ojos atentos y corazones aprensivos, discursó con una emoción genuina sobre la historia de su hermana, reviviendo cada detalle doloroso, pero también la fuerza de Sofía. Sus palabras, simples y directas, resonaron profundamente, conquistando el apoyo popular y, crucialmente, el apoyo legislativo. Aquel sargento, que un día se había negado a extender la mano a un presidente, ahora extendía la mano hacia el futuro, clamando por justicia para todos. La investigación avanzaba y con ella la historia comenzó a revelar el rostro detrás del encubrimiento. El general retirado Whitaker. No era solo cuestión de proteger reputaciones, aunque eso era parte de la red de mentiras. La verdad más sombría era que Whitaker estaba usando la desinformación y el prejuicio contra militares de origen latino para impulsar contratos de defensa, enriqueciéndose y solidificando su poder a expensas de vidas y de la verdad. Con cada nuevo descubrimiento, la indignación de Mateo crecía, mezclándose con una determinación fría. La xenofobia institucional era un monstruo con muchas cabezas, y aquella investigación estaba finalmente arrancando la máscara de una de ellas. En medio de todo este giro, una figura inesperada emergió, trayendo consigo la pieza clave para desentrañar el rompecabezas. Era la coronel Lena Walls, una oficial de inteligencia que, en secreto y movida por un sentido de justicia inquebrantable, había preservado las grabaciones originales de Sofía. Se convirtió en una denunciante, arriesgando su carrera y su seguridad para exponer la traición y la xenofobia institucional de Whitaker. Su coraje llevó a un juicio federal, un escenario donde la verdad finalmente sería confrontada. Mateo se vio entonces no solo buscando justicia para su hermana, sino convirtiéndose en el testigo clave, el portavoz de todos aquellos que habían sido silenciados por la discriminación. Era una carga pesada, pero él sabía que no podía vacilar. El juicio de Whitaker se convirtió en el centro de atención, un espectáculo que exponía las entrañas del poder militar y sus prejuicios ocultos. Mateo estaba allí, en el estrado de los testigos, sintiendo cada palabra pesar en su garganta, cada recuerdo doloroso de Sofía resurgiendo con fuerza. Describió los sentimientos de su hermana, su pasión por servir, y la forma en que su voz, su identidad, fue usada contra ella. No se trataba solo de un fallo de comunicación, se trataba de una negación deliberada de su humanidad, de cómo el sistema prefirió el silencio a la verdad, a la vida. Con cada detalle que él sacaba a la luz, la verdad sobre lo que Whitaker había orquestado se hacía más impactante, más innegable, y la sala del tribunal contenía la respiración. Las evidencias presentadas por la coronel Lena Walls, las grabaciones impecablemente preservadas de la voz de Sofía, eran la prueba irrefutable. La claridad de las súplicas de su hermana, la desesperación en su voz al intentar alertar sobre las familias inocentes, contrastaba brutalmente con los informes falsificados.
No había forma de negar la verdad. El ambiente en el tribunal era eléctrico. Una mezcla de indignación y un profundo sentido de justicia se estaba formando. Aquel no era solo el juicio de un hombre, era el juicio de un sistema, de una mentalidad que necesitaba ser desmantelada. La voz de Sofía, resonando en aquellos altavoces, se negaba a ser silenciada de nuevo. La condena de Whitaker, después de días de testimonios emocionantes y pruebas irrefutables, fue un punto de inflexión. Fue declarado culpable, y la sentencia envió un mensaje claro. La xenofobia y la manipulación no serían más toleradas, especialmente cuando costaban vidas. Para Mateo, ver que se hiciera justicia, aunque no trajera a su hermana de vuelta, era un bálsamo para la herida abierta en su alma. Aquel momento no era una victoria personal, sino una victoria para todos los que, como Sofía, habían sido subestimados y silenciados por su origen o idioma. Era el primer paso de muchos, él lo sabía, para desmantelar un prejuicio arraigado. El legado de Sofía comenzó a materializarse de formas que nadie podría haber previsto. En un gesto que trascendió la bravura militar, la medalla de honor fue concedida póstumamente a la capitana Sofía Ramírez. No era solo un reconocimiento por su coraje en el campo, sino un símbolo poderoso de la verdad de su voz silenciada. La ceremonia estuvo cargada de emoción, y la imagen de Mateo recibiendo la medalla en nombre de su hermana tocó el corazón de muchos, convirtiéndose en un momento emblemático de superación y reparación. Sofía, la esperanza, ahora era un faro, iluminando el camino hacia un futuro más justo. La ley Esperanza no tardó en ser aprobada, cobrando fuerza con la conmoción en torno al juicio de Whitaker y el reconocimiento de la bravura de Sofía. Se convirtió en una parte permanente de la política de defensa, garantizando que todas las comunicaciones de combate serían no solo preservadas y traducidas, sino también sometidas a una revisión independiente. Era una victoria para la integridad del sistema militar, un paso gigantesco para garantizar que ninguna voz fuera perdida o ignorada por prejuicio o negligencia. Para Mateo, ver la ley que llevaba el nombre de su hermana ser promulgada era un testimonio del poder de la verdad y de la resiliencia humana. El presidente Trump, reconociendo la resiliencia inquebrantable de Mateo y su capacidad única para identificar fallas profundas en el sistema, hizo una invitación inesperada. Lo invitó a integrar una nueva unidad de supervisión, un equipo dedicado a garantizar la implementación y el cumplimiento de la ley Esperanza y a prevenir futuras ocurrencias de prejuicio. Era un reconocimiento no solo de su dolor, sino de su fuerza, de su transformación de un sargento traumatizado por la xenofobia en un agente de cambio. Mateo aceptó el desafío, sabiendo que su jornada aún no había terminado, que él todavía tenía mucho que hacer para honrar el legado de Sofía. La vida de Mateo cambió drásticamente. De un sargento consumido por el dolor y la rabia, se transformó en un símbolo de fuerza y un agente de cambio con la voz de su hermana, Sofía Esperanza Ramírez, resonando en cada política reformada. Se convirtió en una figura inspiradora, alguien que, a través de su propia experiencia, mostraba que la verdad y la persistencia podían, sí, derribar barreras de prejuicio e injusticia. Su presencia en la nueva unidad de supervisión no era solo simbólica. Él traía consigo la experiencia vivida, la perspectiva de quien sintió en carne propia las consecuencias del fallo del sistema. Las primeras semanas en la nueva función fueron intensas, llenas de reuniones, análisis de documentos y visitas a diversas bases militares. Mateo estaba determinado a garantizar que la ley Esperanza no fuera solo un pedazo de papel, sino un cambio real y palpable.
Se adentró en los protocolos, en las tecnologías de comunicación y, más importante, en las culturas internas que podrían, aunque sutilmente, perpetuar el prejuicio. A cada paso, la memoria de Sofía lo impulsaba, la certeza de que estaba construyendo un legado que protegería la integridad y las voces de aquellos que servían a la nación, independientemente de su origen. La implementación de la Ley Esperanza no fue un camino de rosas. Hubo resistencia, claro. Algunos oficiales más antiguos, acostumbrados a las viejas formas de pensar y actuar, veían la nueva ley como un exceso de burocracia, o peor, como una política de identidad innecesaria. Mateo sentía la barrera sutil del prejuicio aún presente, manifestándose en miradas y comentarios velados. Pero él estaba preparado. Su experiencia y la autoridad que la Ley Esperanza le confería le permitían confrontar esos puntos de vista, no con ira, sino con la calma y la fuerza de la razón. Él sabía que el cambio cultural era el más difícil de todos, pero era el más vital. Pasaba horas conversando con militares de todas las graduaciones, escuchando sus preocupaciones, pero también compartiendo la historia de Sofía de una manera que hacía que los corazones más endurecidos se abrieran. No era una historia de debilidad, sino de una bravura inimaginable, silenciada por la ignorancia y el prejuicio. La claridad de sus explicaciones sobre la importancia de la preservación de las comunicaciones, de la traducción sin sesgos y de la revisión independiente comenzaba a desmantelar la resistencia. Muchos, al comprender a fondo lo que había sucedido con Sofía, pasaban de escépticos a defensores de la Ley Esperanza, percibiendo que la integridad de un sistema dependía de su capacidad de escuchar todas las voces. Uno de los mayores desafíos era la integración tecnológica. Los sistemas antiguos no estaban preparados para la nueva realidad de preservación y traducción inmediata. Mateo trabajó codo a codo con ingenieros y especialistas en tecnología, garantizando que las plataformas fueran no solo eficientes, sino también intuitivas para los militares en el campo. Insistía en entrenamientos prácticos, donde simulaban situaciones de combate y mostraban, en tiempo real, cómo la voz de cada uno, independientemente del idioma, sería registrada, traducida y analizada. Era exhaustivo, pero cada pequeña victoria, cada sonrisa de comprensión en los rostros de los soldados, alimentaba su determinación. La presencia de Mateo también se extendió más allá de las oficinas y bases. Empezó a ser buscado por familias de militares, especialmente aquellas de origen latino que veían en él una esperanza. Escuchaba historias de incomprensión, de barreras lingüísticas que afectaban no solo el servicio, sino la vida cotidiana. Compartir la historia de Sofía y el propósito de la Ley Esperanza traía un consuelo palpable a estas familias, mostrando que sus voces no serían más invisibles, que había alguien en el sistema luchando por ellas. Era un ciclo de curación y empoderamiento, impulsado por la tragedia que lo había llevado hasta allí. Los medios de comunicación, que habían seguido de cerca el juicio de Whittaker, continuaban atentos a los desarrollos. Reportajes sobre la Ley Esperanza y el trabajo de Mateo se hicieron frecuentes, ayudando a disipar equívocos y a solidificar la importancia de la legislación. Él, que antes evitaba los focos, ahora los usaba como una herramienta para amplificar el mensaje de inclusión y respeto. La historia de Sofía, contada y recontada, inspiraba a personas en todo el país a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a valorar la diversidad. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba por todas partes, un recordatorio poderoso de lo que se había perdido y de lo que podría ganarse. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer. Las estadísticas de incidentes relacionados con barreras de comunicación cayeron drásticamente.
Militares de diversos orígenes se sentían más seguros para comunicarse en sus idiomas nativos, sabiendo que sus mensajes serían comprendidos y valorados. El ambiente en las Fuerzas Armadas comenzó a volverse más inclusivo, más acogedor, reflejando la rica tapicería cultural que compone la nación. Mateo veía estos progresos con una mezcla de orgullo y alivio, la certeza de que el sacrificio de Sofía no había sido en vano, que su dolor se había transformado en un motor para un cambio duradero y significativo. El dolor por la pérdida de Sofía todavía estaba allí, una cicatriz profunda en el alma de Mateo, pero ahora venía acompañada de un sentido de propósito inquebrantable. Ya no era solo el hermano en luto, era el guardián de un legado, la voz de los silenciados. La imagen de Sofía, que antes solo le traía desesperación, ahora era una fuente de fuerza, un recordatorio constante de que la resiliencia podía florecer incluso en las circunstancias más trágicas. Él sabía que el camino de la inclusión era continuo, que siempre habría desafíos, pero la base había sido solidificada, y la ley Esperanza era una prueba viva de que el cambio era posible. En uno de sus últimos discursos del año, junto al presidente Trump, Mateo miró a la audiencia y sintió una emoción fuerte. No era la desesperación de antes, sino una gratitud y una esperanza que desbordaban. Habló de Sofía, no con la voz embargada por el dolor, sino con la serenidad de quien celebra una vida que, aunque truncada demasiado pronto, había dejado una huella imborrable. Enfatizó que la verdadera fuerza de una nación residía en su capacidad de valorar a cada uno de sus miembros, de escuchar todas las voces, independientemente de dónde vinieran o del idioma que hablaran. Aquel momento, con la voz de Sofía resonando simbólicamente en cada palabra, cerraba un ciclo doloroso y abría un nuevo capítulo de esperanza. La historia de Mateo y Sofía se convirtió en un recordatorio vivo de que la superación no siempre ocurre con grandes discursos o gestos teatrales. Se construye en la persistencia silenciosa, en la negativa a aceptar la injusticia y en la capacidad de transformar el dolor en acción. Lo que parecía un acto de insubordinación aislado al principio, se desdobló en una transformación sistémica, mostrando que la voz de un único individuo, cuando amparada por la verdad y el coraje, tiene el poder de resonar y de causar un cambio monumental. Aquel día, que comenzó con la negativa a extender una mano, terminó con una nación extendiendo la mano hacia un futuro más justo e inclusivo. Mateo continuó su trabajo con dedicación, sabiendo que la vigilia por la equidad nunca terminaba. Él era la prueba de que el legado de alguien no se mide solo en vida, sino en la reverberación de sus valores y en el cambio que inspira después de su partida. La ley Esperanza, con Sofía en su corazón, era la promesa viva de que, en el campo de batalla y en todos los otros lugares, cada voz importaba, cada vida era valiosa y cada ser humano merecía ser escuchado. Y así, la historia de una hermana silenciada se transformó en la esperanza de un futuro donde nadie más sería ignorado.